trees, exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Nosotros la clase de hoy vamos a estar trabajando con lo que son los quantifiers, o conocidos en el español, los cuantificadores. Que para eso, yo lo que voy a hacer acá es que les voy a compartir pantalla de lo que vendría a ser el PowerPoint con el que vamos a estar trabajando hoy. Bien, creería que ahí ya se ve bien esto, por si acaso. Invito ahí que en el chat me vayan dando aviso de si se ve bien o si ustedes no lo están viendo, pero por lo menos el entendimiento que tengo del Zoom es que se está viendo bien. Bien, entonces nosotros vamos a estar trabajando hoy con lo que son los quantifiers, que como bien les decía son los cuantificadores. Entonces, yendo a lo que es la definición, como la tenemos acá frente a nosotros en la pantalla, lo que nosotros llamamos quantifiers en el inglés son aquellos son aquellos elementos que es el concepto que nos indica la cantidad de un sustantivo, ¿no? Es decir, el cuánto, ¿bien? Como que responden a cuánto. Y los cuantificadores lo que tienen es que se dividen en dos, ¿no? En contables e incontables. Que ya vamos a ir viendo los diferentes conceptos que nosotros usamos para referirnos a los cuantificadores contables y los incontables, ¿no? Y en los casos en los que nosotros los aplicamos. Bien. Entonces, ustedes podrán ver acá, por ejemplo, que en los contables tenemos, por ejemplo, conceptos como many o few, ¿bien? Y en los incontables tenemos conceptos como much o little, ¿bien? Que little vendría a ser como un poco, ¿sí? O ambos, ¿bien? Como que hay ciertos conceptos en el inglés que aplican para ambos, como que no tenemos esta distinción con estos conceptos de si estamos hablando de algún sustantivo contable o incontable. Bien, como son en el caso de some, any, a lot of. Bien, entonces, como para ir a cuestiones simples, ahí vi que alguien quiere entrar. Bien, yendo a cuestiones simples, cuando hablamos de cuantificadores de sustantivos contables, estamos hablando de sustantivos o de cosas en general que podemos contar, ¿viste? Que vieron que podemos numerar o que podemos hacerle una cierta separación. Bien, a ver, ahí le doy la admisión a la gente que va entrando. Entonces, para aquellos sustantivos contables son diferentes artefactos que nosotros podemos separar, ¿no? Como sustantivos con los cuales nosotros podemos hacer una división. Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos, no sé, 6 manzanas, por ejemplo, yo puedo decir ahí I have many apples, como por ejemplo, como many de bastantes, ¿sí? Consideremos que 6 es bastante, ¿no? Y yo ahí uso el many porque estoy hablando, el hablar de las manzanas, como son un objeto tangible, lo podemos marcar así, la diferencia. Estaríamos hablando de algo contable, porque es algo que
yo puedo separar, ¿sí? No sería, por ejemplo, como un líquido, ¿no? Como, no sé, un líquido de, por ejemplo, agua o aceite, ¿bien? Como que cuando nosotros hablamos de agua y aceite en cuestiones queriendo usar conceptos contables, queriendo usar cuantificadores contables, es porque estamos hablando de, no sé, galones de agua, botellas de agua, bidones de agua, ¿bien? Como que el objeto del que estaríamos hablando en realidad es bidones. O sea, los bidones son la parte que, o las botellas sería la parte que me hace ese sustantivo contable, ¿bien? Porque el agua no es algo que podemos contar porque no lo podemos andar separando, ¿sí? Entonces, como para hablar de agua, por ejemplo, si yo quiero decir hay mucha agua, o hay poca agua, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, hay poca agua, yo puedo decir there's a little bit of water, ¿bien? Que acabo de hacer pequeño agregado, ¿no? Como little bit, ¿bien? Como un poco, ¿sí? Como que sería como una pequeña cantidad, vendría a ser la traducción pseudo literal del concepto, ¿bien? Y digo pseudo literal porque hay muchos conceptos en inglés que no tienen su traducción textual al español, ¿sí? Como que no tienen esa traducción directa que nos puede pasar con muchos otros conceptos del inglés al español y viceversa, ¿sí? En el español pasa lo mismo, que existen conceptos que por ahí después los querés traducir en inglés y o el concepto que tienen no es similar o directamente hay conceptos que pasados del español al inglés no existen. Esto es una observación importante como para que tengan más en cuenta, más que nada para lo que es el día a día, ¿sí? La vida cotidiana en lo que es el dialecto anglosajón, como para ponérselos en términos generales. ¿Bien? Bien, entonces, otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta sobre los cuantificadores es que los conceptos que nosotros usamos siempre los tenemos que poner antes del sustantivo. ¿Bien? Porque lo que estamos queriendo expresar acá es que nosotros tenemos cierta cantidad de algo, como que representaría cierto grado de pertenencia, ¿no? Como que ese cuantificador le pertenece eh, al objeto, por un lado, ¿no? Es como una pertenencia mutua, ¿no? Como que al sustantivo le pertenece este cuantificador y al cuantificador le pertenece el sustantivo, ¿sí? Entonces como que nos condiciona, como bien nos dice la definición al principio, la cantidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir con las cuestiones más particulares, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Con lo que son los sustantivos contables, ¿sí? Se puede decir sustantivos contables o cuantificadores contables. Se suele hablar de sustantivos porque es como son los conceptos que nosotros usamos como para decimos sustantivos contables como para referirnos a los objetos que nosotros estamos contando, ¿sí? Pero también se puede considerar como cuantificadores, lo cual no estaría desacertado. Bien, voy a revisar. Veo que todavía no hay personas para ingresar por el momento. Bien, entonces, como habíamos visto, tenemos diferentes conceptos, ¿no? Como nosotros habíamos visto many, a few o few directamente. Es más común encontrarlo de esta forma, ¿no? De la primera, a few, ¿sí? Donde tendríamos presente un artículo,
¿sí? Como habíamos visto en clases anteriores, no de este taller, sino de talleres anteriores. Creo que en el anterior lo trabajamos esto, si mal no recuerdo. Que representaría cierta importancia la presencia de los artículos en algunos de los cuantificadores o sustantivos contables. ¿Bien? O en los incontables también. Bien, entonces vamos a partes. Entonces, nosotros usamos el many para cuando formulamos oraciones negativas e interrogativas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, decimos I don't have many friends. ¿Bien? Como no tengo muchos amigos, sería la traducción. ¿Sí? O por ejemplo, si quisiéramos pasar esta misma oración a el formato pregunta, ¿no? Podríamos decir, do you have many friends? O does she have many friends, por ejemplo. Entonces, como que ahí le estamos dando el uso que nos da la definición acá, que está puesta en la diapositiva, que es que lo usamos solamente para oraciones negativas e interrogativas, es decir, preguntas. ¿Bien? Porque si nosotros queremos formular esta misma oración en su formato afirmativo, como que nosotros usamos otros tipos de sustantivos contables como a lot of, ¿bien? O sea, para los positivos sería... a ver, voy a poner... Esto va a ser temporal, ¿no? Oraciones positivas. Afirmativas voy a poner. Afirmativas. Igual voy a poner a lot of. Que esto vendría a representar también muchos o muchas. ¿Bien? Esto es más que nada como para que quede presente. ¿Sí? Bien, entonces esto lo voy a sacar porque era más que nada como para dar una explicación breve. Después, el segundo ítem que tenemos es el de a few o few, bien, como que puede ir tanto con o sin el artículo por delante. Generalmente va con el artículo, ¿sí? Depende mucho de lo que estemos queriendo expresar, ¿no? Por eso es que está esta diferencia, ¿no? Que este concepto, lo que vendría a ser la traducción al español, sería unos pocos o pocos directamente. ¿Bien? Que como bien nos dice la traducción del concepto, es que indica una cantidad pequeña. ¿Sí? Por ejemplo, entonces digo, I have a few apples. ¿Bien? Como tengo pocas manzanas, o unas pocas manzanas, generalmente sería la traducción, la traducción sería como tengo pocas manzanas, yo tengo pocas manzanas, ¿sí? Y como que no hay muchas más vueltas por ese lado. ¿Bien? Bien, entonces, ok. Voy a hacer una pequeña revisión. Bien. Sí, parece que vamos a hacer pocos hoy, así que, lo cual está considerado bastante normal, considerando que están con elecciones y con demás asuntos ahí en sus instalaciones, así que bien, vamos a continuar. Entonces ahora tenemos un tercer punto, un tercer ítem, ¿no? De un sustantivo contable que es several, bien, que vendría a ser varios. Más explicación que esto no hay, ¿sí? Que yo acá no les pongo nada porque sería repetitivo ponerle que es para hablar de cuando tenemos varias cosas, ¿sí? O varias unidades de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo, no sé, 200 remeras y no quiero decir el número exactamente, que puede ser que uno no sepa el número, o dos,
lo sé y no quiero ser preciso con el número, no quiero ser directo con el asunto, yo diría entonces ahí digo I have several shirts. Bien, que sería similar a decir I have a lot of. Bien, eso sería algo importante que puedo llegar a marcar acá. Vamos a poner esto va ahí. Vamos a borrar ese punto y voy a poner similar a lot of. Y esto lo voy a poner entre comillas. Bien, que a lot of vendría también a ser muchos o muchas, como les había puesto anteriormente. Bien, y eso lo voy a dejar ahí. Bien, entonces, después el último punto, finalmente, es a number of, es decir, un número de. Bien, como que en este punto también es medio lo mismo que con el several, ¿sí? Donde yo lo que estoy haciendo ahí es esta cuestión de referirme de forma semidirecta con la cuestión del número, ¿no? Como que apuntar a lo que es el número para referirme bien a la cantidad, pero tampoco soy extremadamente claro con la cantidad exacta de la cantidad exacta del número que yo preciso, ¿bien? Por ejemplo, no sé, hablemos de, pongámonos en situación, no sé, de un recital, por ejemplo. No, llevemos esto, no sé, al Movistar Arena, por ejemplo, que es como el lugar más famoso donde se hacen recitales últimamente. Yo puedo, por un lado, decir que en el Movistar Arena entran, no sé, creo que 15.000 personas era el tope. No recuerdo bien. Corríjanme algunos si sabe y si estoy equivocado, pero creo que el tope cercano era ese. Creo que era 15.000 personas. Entonces, yo por un lado podría decir como que tiene la capacidad para 15.000 personas, o puedo decir tiene la capacidad para un número grande de personas. Entonces yo ahí diría it has a capacity for a big number of people. Bien, y ahí como que le agregaría acá, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que lo que puedo hacer con esta cuestión acá, en este caso de ejemplo particular, ¿no? Yo le puedo agregar un adjetivo. Bien. Entonces, en el caso del ejemplo que yo di recién, a big number of, que vendría a ser un gran número de, y después personas, ¿no? En el ejemplo este concreto que di, es que en el medio de nuestro sustantivo contable yo le agregué un adjetivo, pero generalmente también podemos no hacer eso, ¿no? Y puedo decir como que entra un número de personas y es como medio mantener el misterio detrás de algo que yo tranquilamente podría hacer más directo. ¿Bien? Como que con el concepto a number of, como para dar una conclusión así más sencilla, no estoy siendo directo y estoy manteniendo cierto misterio, pero porque la verdad es que me apetece, ¿viste? Es como que es una cuestión de quiero mantener cierto misterio ahí en dejar que la persona interprete por su cuenta qué tanto había, ¿bien? Porque capaz que la persona estaba presente en la misma situación de la que yo estoy hablando y sabe de la cantidad del número del objeto del que yo estoy hablando, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, no sé, vamos a un recital y después cuando salgo y le cuento a algún familiar
Es como decir, es decir, había un número de personas, había muchas personas, ¿sí? Que para decir muchas, obviamente podría aplicar otro de los conceptos que vimos acá, ¿no? Podría decir a lot of, podría decir several, ¿bien? Pero si yo digo there was a number of people, y después no digo cuántos había, si la otra persona a la que se lo estoy diciendo fue conmigo al presunto hipotético recital, va a saber cuántas personas había o capaz que no, porque si bien uno sabe que la capacidad de el lugar donde se hizo el concierto es de, no sé, 15.000 personas, capaz que no había 15.000, capaz que había 14.700, bien, o había más y estaban todos amontonados. Uno nunca lo sabe, entonces como para expresar que había un número grande, pero tampoco ir al punto de ser extremadamente precisos de cuánto, podemos usar el concepto a number of. ¿Bien? Entonces, esa sería la cuestión con lo que son los sustantivos contables. Ahora vamos con los sustantivos incontables. Acá entramos ya en el campo de aquellos objetos sobre los cuales nosotros no podemos hacer una división, los que no nos resultan tangibles, ¿sí? Esa sería como la diferencia primordial que podríamos destacar de este caso, ¿sí? Entonces, acá en este grupo tenemos menos ítems que en el anterior, ¿no? Tenemos 3 ítems, ¿no? Donde tenemos el much, que vendría a representar el mucho o mucha, ¿bien? Que acá es donde sería como sería el superclásico, el many, el much, ¿sí? Aunque representa lo mismo, solo que es para sustantivos incontables, como que la rivalidad entre el much y el many va en la cuestión de que el many es para sustantivos contables y el much es para sustantivos incontables, ¿sí? Bien. Entonces, con el much se usa principalmente en oraciones negativas e interrogativas. Bien. Por ejemplo, yo acá les dejé en el caso interrogativo. Entonces tenemos, is there much traffic? ¿Sí? Entonces acá estaríamos usando nuestro sustantivo incontable correspondiente, porque estamos hablando de un caso de pregunta, bien, de interrogativo. Eso por un lado. Después, por el otro, tenemos a little o little, bien, como un poco o poco, ¿sí? Que acá es, dependiendo de lo que nosotros querramos decir, si nosotros queremos decir un poco, tiene que estar presente el artículo, bien, a, en este caso, ¿sí? Y si no queremos usarlo directamente es porque estamos queriendo decir poco. Porque yo puedo decir, por ejemplo, I have a little money, como tengo un poco de dinero, o I have little money, como tengo poco dinero. Que también hay que tener en cuenta que esta cuestión de términos que les iba mencionando en clases anteriores y que en talleres anteriores también, que es importante siempre tener en cuenta el contexto de la oración que nosotros estemos queriendo decir, porque hay conceptos que pueden tener más de un significado pasados del inglés al español, ¿sí? Porque nosotros también, por ejemplo, el concepto de little, sin ir más lejos, en este caso del particular que les estoy explicando en la clase de hoy, significa poco, ¿bien? Pero también recuerden que puede significar pequeño, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un punto de análisis importante que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de al momento de pensar, ¿no? Y de estructurar nuestra oración y
hacer una pausa y decir, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Dónde estoy? ¿En qué ámbito estoy? Es el hacer un análisis de nuestro entorno antes de decir, antes de ejecutar nuestra oración final, ¿bien? Ya sea en forma escrita o oral, ¿bien? Esa es una cuestión que siempre la voy a remarcar, puede sonar repetitivo, pero nunca está de más el remarcar esta cuestión, ¿sí? Bien, y después finalmente el concepto que si quieren se podría vincular a, a los conceptos de sustantivos contables several y a number of es a great deal of y a large amount of. Bien, que ambos conceptos significan una gran cantidad de, ¿sí? Entonces, acá el concepto, estos dos conceptos son claves porque estos dos conceptos lo que hacen es que me facilitan en casos, por ejemplo, que tengo que hablar de un número demasiado extenso del cual no sé, ¿sí? Del cual no sé cuál es, bien, no tengo esa información, lo cual es lo que me lo hace incontable, ¿sí? Esa es la gracia de lo incontable, no tengo manera de hacer este conteo, no tengo la manera de dividirlo, ¿bien? Que una corrección que me voy a hacer en el ejemplo este de que les daba del concierto es aplicable al de sustantivos contables, pero mayormente se lo puede vincular con los sustantivos incontables por el hecho de que uno cuando va a un concierto no va a estar contando cabeza por cabeza cuántas personas hay. Uno puede sí hacer el cálculo dependiendo de la capacidad que tiene el estadio o el lugar donde se haga el concierto, ¿no? Y medio hacer una estadística, bien, como hacen las empresas que después publican en las noticias. Tal banda llenó el estadio X, tal fecha. Entonces como que hacen el cálculo, pero necesitamos mucho contenido ahí, ¿no? Necesitamos lo que fue la venta de entradas de las páginas, de las compañías de transporte que llevan a las personas del interior a los conciertos en Capital o en Córdoba, y es un matete bárbaro. Bien, entonces, si nosotros no somos precisos, ¿no? Como queremos decir, había un montón de gente, ¿sí? O había una gran cantidad de gente, acá traduciendo conceptos al español argentino, ¿no? Nosotros decimos un montón en vez de decir una gran cantidad de. Hay ese concepto solo, estos dos conceptos de a great deal of o a large amount of, nos facilita mucho esta cuestión para expresar para expresar la cantidad sin ir específicamente al número, y como para demostrarle a la otra persona a la cual nosotros le estamos hablando que estoy aplicando este concepto porque no sé el número, así que no me lo preguntes. Esa es la cuestión básica de todo esto. Esa sería como la conclusión que le podría dar a este punteo. Bien. Entonces, después, como habíamos visto en la primera diapositiva, tenemos los conceptos que son aplicables tanto para los sustantivos contables como los incontables, ¿sí? Acá no hay diferencia, son conceptos que pertenecen a los dos grupos, ¿sí? No son como los otros que a los conceptos, que pertenecen al grupo de sustantivos contables, no los puedo aplicar para sustantivos incontables, y los conceptos para sustantivos incontables no los puedo aplicar para los contables. Pero esta lista de conceptos que vamos a ver ahora son de libre aplicación tanto para contables como incontables. Bien, entonces los conceptos que nosotros tenemos acá, ¿no? Tenemos el some, el any, acá tenemos, bueno, el a lot of y o lots of,
Bien. Que acá lo podríamos transformar, como bien les pongo acá, ¿no? Porque a lot of sería mucho y lots of es muchos o muchas. Bien. O sea, mucho o mucha sería esto. Acá voy a hacer una pequeña una pequeña reorganización. Mucho para mucha, vamos a poner. Bien, ok. Bien, ahí estaríamos. Ahí va mejor el cambio. Entonces, a lot of vendría a ser mucho o mucha, ¿sí? Y lots of vendría a ser muchos o muchas. Bien, como en su cantidad plural, ¿sí? Entonces, sí, a ver, acá estamos viendo, ok, vamos a dar puntos así no me pierdo. Bien, tenemos el sum como el primer término para contables e incontables. Voy a hacer una pequeña revisión antes, veo que bien, están todos por el momento, no hay nadie para admitir. Ok, bien, entonces, primero tenemos el sum, ¿no? Que puede ser algo de o algunos, algunas. Generalmente se suele aplicar como algunos o algunas si el concepto está solo, ¿bien? Porque la traducción de sum, de algo de, sería sum of, ¿bien? Como que esta sería una parte importante a agregar. Bien, esta sería nuestra traducción del de, ¿sí? En cambio, si el sum está solo, ¿sí? Generalmente representa lo que es el alguno, alguna, algunos, algunas, ¿sí? Como que tanto en singular como en plural. Que eso también lo vamos a poder discernir, obviamente, con las diferentes herramientas que nos da el inglés al momento de estructurar una oración, ¿sí? Entonces, el sum se aplica generalmente para lo que son oraciones en afirmativo, ¿no? Y para lo que son ofertas y peticiones, ¿sí? Entonces, acá les puse un ejemplo, ¿no? De lo que sería una oración en afirmativo nomás, ¿no? Que es I have some water o I have some friends. Acá como que puse dos ideas diferentes, ¿sí? Entonces como que sería la parte afirmativa. En lo que son ofertas y peticiones generalmente también se redactan en afirmativo. Por eso es que medio que no se hace esa diferencia, ¿sí? Solo que hay una mayor presencia de lo que son conceptos para referirnos a ofertas y peticiones, ¿sí? Que acá podríamos hablar de conceptos, ¿no? Como por ejemplo el might, ¿no? Pero estas son cuestiones ya un poco más avanzadas, que por ahí las vamos a trabajar más adelante. Bien, hoy nos vamos a quedar nomás en lo que son los sustantivos contables e incontables. Bien, después el segundo punto vendría a ser el del any, ¿sí? Que también puede ser algo de o alguno, alguna, algunos, algunas, solo que en vez de funcionar para el afirmativo, funciona para lo que es el negativo, las oraciones en negativo o en formato de pregunta interrogativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, do you have any idea? ¿Sí? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos, que nosotros para pasarlo al español sería medio lo mismo, ¿sí?
Entonces yo, por ejemplo, para contestar a esta pregunta puedo decir, por ejemplo, I have some idea. Si yo la quiero decir en formato afirmativo, ¿sí? Entonces, yo al contestar a esa pregunta en formato afirmativo, digo I have some idea. Pero si yo la quiero decir en formato negativo, si yo quiero responder en formato negativo a esa pregunta, digo I don't have, bien, fíjense cómo ahí agrego el don't, ¿sí? Que también varía si el sujeto cambia, ¿no? Porque si el sujeto es entre he, she o it, en vez de don't diría doesn't, ¿sí? Entonces diría he doesn't have any idea, ¿sí? Entonces ahí en el caso negativo también aplico lo que es el any. Entonces, como para simplificarlo, el concepto de any es lo mismo que el some, solo que en vez de hacerlo para oraciones afirmativas, lo usamos para oraciones negativas y preguntas, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero después en lo que es el concepto a nivel traducción es lo mismo. Bien. Después el a lot of. Este es un concepto que yo había metido en el grupo de contables, que no es un error exactamente, sino que sería incompleto lo que estaba haciendo al principio. Bien, porque yo había puesto el a lot of como parte del grupo de contables en mi explicación cuando estábamos en varias diapositivas más adelante. Pero es importante tener en cuenta que también se puede aplicar para conceptos incontables, porque yo puedo decir, por el lado contable, por ejemplo, digo, I have a lot of apples. Bien, como tengo muchas manzanas. Pero también puedo decir, no sé, there is a lot of water. Bien, como hay mucha agua, ¿sí? Que yo puedo estar hablando ahí de agua de un río, por ejemplo, agua del mar. Entonces, cuando hablo de esos casos de agua del río, de agua del mar, no es algo contable, ¿sí? Porque no lo puedo agarrar, no lo puedo dividir. Es algo que tenga poderes religiosos, que pueda partir el mar al medio y caminar por ahí, pero no puedo, no soy Dios, así que no hay manera. Entonces, en ese caso también puedo usar el a lot of, pero tengo que tengo que dejar la interpretación fácil como para que la otra persona diga, ah, ok, me está hablando de algo incontable. Que eso obviamente queda a criterio de la otra persona que esté leyendo o escuchando mi oración, ¿sí? Como que no voy a andar haciendo yo la aclaración de estoy hablando de algo incontable, ¿sí? Como que no le voy a decir así susurrando como che, es incontable esto. Sino que la otra persona ya con la estructura que yo le voy a dar a mi oración y con los conceptos que voy a usar va a poder discernir por su cuenta y decir, ah, ok, me está hablando de algo contable o de algo incontable. Bien. Y obviamente va a poder hacer, como que queda a cargo de la otra persona hacer todo el análisis sintáctico de mi oración, básicamente. Como para ponerlo en términos técnicos, ¿sí? Esa sería la forma de verlo. Bien. Generalmente el concepto de a lot of se usa mucho en lo que es oraciones afirmativas, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo decir de forma negativa I don't have a lot of friends, por ejemplo, como no tengo muchos amigos. Sí, lo que les estaba explicando ahora era esta cuestión de a lot of, bien, que yo acá bien les puse que se usa mayormente en lo que es oraciones afirmativas, bien, pero eso no implica que no se pueda usar para oraciones negativas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Porque yo puedo decir, por ejemplo, I don't have a lot of friends, bien, como puedo decir, no tengo muchos amigos, ¿sí? Y le puedo poner tranquilamente el I don't y decir a lot of. Pero generalmente nosotros como que no usamos el concepto de mucho o mucha para lo que son oraciones negativas, ¿sí? Como que poder se puede, pero no es lo frecuente, ¿sí? Porque es como que existe la división de justamente
como el grupo incontable, que medio que también tienen esta cosa de que se dividen para lo que son oraciones afirmativas, perdón, y oraciones negativas o interrogativas. Es como que las negativas e interrogativas entran medio en el mismo grupo, ¿sí? Entonces como que la conclusión sería esa. Se puede aplicar, ¿no? Es una posibilidad y de hecho lo podrán ver presente en muchas series, en películas o en canciones que aplican el decir I don't have a lot of y algo, ¿no? Pero como que no es, a nivel gramatical no es frecuente, pero después a nivel de vocabulario es como que se usa, diría, bastante, ¿sí? Porque esta es otra cuestión importante, ¿no? Del inglés. Que a nivel nosotros dos, de mi parte, docencia, por ejemplo, que digo nosotros porque obviamente no soy el único docente de inglés, que se enseña esta cuestión gramatical, ¿no? De la diferencia del do y el don't, del don't y del do y el does, perdón, del don't y el doesn't, ¿no? Pero después vienen artistas y usan el don't y el doesn't como les nace, y por ahí no se corresponde gramaticalmente, pero es como que han hecho que sea aplicable, ¿bien? O sin ir más lejos, a personas de diferentes... dentro de Estados Unidos, no todas las personas de los estados hablan igual, ¿bien? Como que las personas en California hablan de una forma, las personas en Texas hablan de otro, ¿no? Y como que tienen sus diferencias ahí a nivel cultural, ya sea en acento, en formulación de oraciones, en pronunciación, en gramática, en vocabulario, que sería lo mismo que con lo que pasa con el español. No es lo mismo el español de una persona de la capital federal de Buenos Aires que el español de una persona en Córdoba, ¿no? Los conceptos que usan, el acento, como que están esas diferencias, ¿sí? Entonces como que con esto de lo lot of pasa lo mismo, ¿sí? Como que es aplicable, pero en algunos lados no se aplica y en otros hay algún sector que sí lo aplica bastante. Bien. Ok, entonces, como para volver un poco a la temática de la clase, nos queda el plenty of, ¿no? Que sería... Sí, acabo de hacer una corrección, ¿no? Que sería... Más que suficiente, sería bastante de, o de sobra, ¿sí? Que acá es como para cuando nosotros queremos hablar de que hay como demasiado de algo, ¿sí? Por eso no tiene mucha más definición que su traducción al español, ¿sí? Ponele, si nosotros estamos dentro de un aula, por ejemplo, y no hay un banco libre, como que digamos, no sé, ¿cuántos somos acá? 12. Bueno, digamos que somos 12 y hay 12 bancos y mi escritorio. Y yo estoy ocupando obviamente mi escritorio y cada uno ocupa un banco de ustedes. Entonces, después si quiere venir otra persona, no hay lugar. Entonces digo, there's plenty of, ¿no? Entonces como que ahí, no, esperen, lo estoy pensando. Sí, no, sería un mal ejemplo, porque el plenty of en realidad, voy a hacer una corrección en el ejemplo. Nosotros somos 12 y yo por ahí en el aula tengo 30 escritorios, 30 bancos. Entonces viene una persona más y pregunta, ¿hay lugar? Y como que yo ahí les diría, there's plenty of room, como que hay demasiado lugar, ¿sí? O there's plenty of space, ¿sí? Entonces ahí el ejemplo estaría más acertado, como para decir, hay bastante lugar o hay lugar de sobra, ¿sí? Como sentate donde quieras porque hay lugar, hay espacio, ¿bien? Bien, y después el último punto es el de enough, ¿sí? Que simplemente es suficiente, como
que uno como que generalmente lo escucha más frecuentemente en situaciones eh, de cuando alguien está haciendo mucho de algo y otra persona como que le quiere poner un freno a esa situación y le dice that's enough. Bien, como ya está, es suficiente, como no hagas más esto o no te excedas, ¿sí? Como que es un concepto que se usa para poner límites siempre, ¿sí? Que este es algo acertado para hablar de este concepto, porque el concepto enough, al ser suficiente, es como que nos demuestra, es el decir, estaría bien que pongas el límite acá, ¿sí? Como, llegaste acá, hasta este punto, no te excedas más, como por ejemplo, si uno va a hacer las compras, como no compres de más, ¿sí? Como no sé, tenés una asada para 10 personas y compraste, no sé, uno le calcula, no sé, 2 patties para cada uno, compras 20 hamburguesas y uno dice, ok, that's enough, ¿viste? Como es suficiente, ya está, no compres más, porque no van a comer sino, y va a sobrar. Es esa cuestión de hacer el cálculo, básicamente, ¿no? El poner el límite. ¿Bien? Después, el último punto que vamos a ver con esto, ¿sí? Es esta cuestión de las reglas claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para el uso de lo que son los conceptos contables e incontables, ¿sí? Entonces, primero tenemos esta rivalidad, ¿no? De los contables e incontables, que este punto lo que nos muestra sería esta cuestión de que tenemos que analizar primero nuestra oración, ¿sí? Como que tenemos que analizar el contexto de la oración, como para definir primero si es contable o incontable, ¿sí? De lo que estamos hablando. Obviamente eso lo sabemos de antemano porque nosotros al formular nuestra oración, como que primero tenemos que hacer un análisis de las cosas que tengo enfrente como para formular, como para decir, quiero formular la oración de X manera, de tal manera, ¿sí? Entonces, ese sería, ese sería un primer punto importante. Después, la elección de si nosotros usamos sustantivos contables o incontables depende de si el sustantivo se puede pluralizar. ¿Bien? Esa sería como la conclusión general de lo que les vengo explicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el concepto dogs, ¿no? Perros, es contable, ¿sí? Porque es como que entre un perro y otro puedo hacer una separación, ¿sí? En cambio, water, por ejemplo, es incontable, porque yo cuando tengo el agua así líquida, sin tener en consideración que está dentro de un recipiente o algo, no puedo hacer la separación. Porque les decía hoy hace un rato, de la única forma que yo tengo de dividir las aguas es si soy Dios. Y no lo soy, así que no puedo. No tengo esa posibilidad. ¿Bien? Entonces, el agua en este caso nos representaría el incontable, ¿sí? Solo en un caso de fantasía representa el contable. O bueno, en el caso de la religión, en todo caso. Bien. Bien, después el segundo punto clave que hay que tener en cuenta es que nosotros cuando usamos el concepto a lot of, que yo les decía que recién que se usa para ambas situaciones, ¿sí? Para tanto contable como incontable, se usa este concepto porque es como más casual, ¿sí? Es algo perteneciente a, a una connotación como más ligera del inglés, bien, como que fuera de la parte cordial, la parte formal, sí, como algo más
más libre, como más a la ligera, podríamos decir, ¿sí? El concepto casual, si quieren, es el como el más pertinente para describir esto. ¿Bien? Y después, los conceptos many o much, ¿bien? Suelen usarse en contextos más formales o negativos, ¿sí? Por eso es que el a lot of, como les venía mencionando desde la diapositiva anterior, es que se usa generalmente para oraciones afirmativas, ¿sí? Si bien se puede usar para oraciones negativas, reitero eso, el caso más común es usarlo para oraciones afirmativas, digo, por el hecho de... Por el hecho de que es como... es más común usarlo para oraciones afirmativas y no negativas. Eso es a lo que estoy queriendo llegar, por ahí se me está mezclando en este último tramito que tenemos. Pero es importante tener en cuenta que el a lot of se usa mayormente para oraciones afirmativas, aunque se puede usar para oraciones negativas. Y es más común usar el many o much, dependiendo obviamente de si estoy hablando de un sustantivo contable o incontable, ¿sí? Para lo que son oraciones negativas o de interrogativas, de preguntas, ¿sí? Y después el último punto, ¿no? Que esto sería un punto medio de más agregarlo, es esta cuestión de que usamos el some para afirmaciones y el any para lo que son preguntas o negaciones. ¿Bien? Así que bueno, terminamos unos minutos antes hoy, unos 2 minutitos antes. Así que yo les voy a parar la transmisión acá. Así que nosotros la próxima clase la tendríamos la semana que viene, creo. Déjenme revisar bien el calendario porque creo que no. No, sí, la semana que viene no, porque es el feriado del Día del Trabajador. Esos días no trabajamos. Pero que todos los aquí presentes nos merecemos un descanso ese día, disfrutar el fin de semana largo. Aparte que los chicos del centro no va a estar abierto el centro, así que la próxima clase en la que nos veremos posiblemente sea, diría el 8, pero voy a ver de hacer un cambio de fecha y hablé con los chicos del centro por cuestiones más personales de que tengo un viaje y demás, pero bueno, ya por hoy estamos. Vamos a hacer aviso de cuándo va a ser la próxima clase en estos días cercanos. En caso que no se hayan acercado a la universidad a votar, por favor vayan, es importante. No lo digo desde un lado partidario por ningún centro estudiantil, solo es el hecho de que vayan a representar, a autorrepresentarse y elegir quiénes sean los que los representen en la universidad. Así que bueno, ya los libero y espero que hayan disfrutado de la clase. Ha sido medio escasa la participación, pero bueno, eso no es ningún inconveniente y nos veremos en la próxima oportunidad. Que tengan buen fin de semana y que estén bien. Buen fin de profe. Dale, gracias. Buen fin de semana para todos y todas. Chau, chau. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong, let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.